hace un momento leíamos el comunicado de la Sociedad Panameña de Pediatría y habla de esa necesidad impostergable, era el título que daban, del regreso a clases. Sobre el mismo tema, pues, ¿qué dice la Sociedad Panameña de Psicopedagogía? Su presidenta Sara Solís. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, agradezco a Next TV esta oportunidad nuevamente para el Colegio Nacional de Psicopedagogía. Un saludo a todos los televidentes. Hablamos de lo que es una reapertura de las escuelas para poder tener lo que es un regreso a clase seguro. Definitivamente que las clases presenciales son deseables, pero en centros que estén seguros y en condiciones de salubridad, ya que cuando tú tienes un colegio en condiciones con salubridad, tú vas a tener un efecto positivo en toda la sociedad panameña y principalmente en los estudiantes. El tema que en estos momentos está acariciando al país, lo que es la reapertura de las escuelas, es una situación que Panamá no solamente está pasando por esto, sino que es un asunto muy complicado que le está sucediendo al mundo entero, específicamente a aquellos sistemas que no tuvieron unas políticas educativas de Estado cónsonas. Pues, licenciada Solís, está pasando en todo el mundo, pero Panamá ha sido el extremo. Sí, porque vemos Costa Rica tiene abiertas sus clases. Estados Unidos, a pesar de sus 7 millones de casos activos, abre las clases. Es decir, y si uno ve, y he estado hablando con varios expertos esta semana, la mayor parte de los contagiados se da en grupos pequeños, en actividades, no en centros comerciales, no en lugares que tienen procedimientos de entrada y de ejecución, sino cuando uno baja la guardia, yendo a una fiesta, pues andando sin mascarillas, andando sin lavado de manos y sobre todo en reuniones pequeñas. Porque y lo he dicho varias veces esta semana, es totalmente absurdo que mientras uno ve muchachos, profesores y todo el mundo junto caminando por centros comerciales, o que los verá en el estadio la próxima semana donde va a haber un afuero del 80%, estemos poniendo tantas barreras para regresar a las escuelas. Definitivamente concuerdo contigo de que hay muchas barreras para poder reabrir las escuelas. Precisamente ya hay un estudio de países en Europa que han reabierto y ellos indican, por supuesto, que en lo que fue la fase de las primeras olas, Panamá ya acaba de pasar su tercera ola por grado, ellos tienen un porcentaje que claro, que no es, el porcentaje no llega a 1, y el contagio en las escuelas depende igualmente a medida que van subiendo los grados, hay un fenómeno de que va aumentando lo que es los contagios en los estudiantes. El estudio también refiere específicamente en el país de España, que es un sistema que hemos estudiado mucho, que con esta nueva pandemia, la nueva cepa, la Delta, el estudio indica que los contagios fueron subiendo en los distintos grados. Esa reapertura, por supuesto, comparar el sistema educativo panameño con el español, que esto sería como la segunda parte de la entrevista que me proporcionaste la vez pasada, que tienen un modelo de escuela. La situación es que nosotros no tenemos un modelo de escuela, pero esta situación no es una cuestión de un tema de esta pandemia, porque en la pandemia española de 1918, esto era una situación que también se discutió mucho porque las escuelas cerraron y también habían escuelas que habían abierto. El fenómeno es un fenómeno que ya se ha dado y que se repite nuevamente, de escuelas abiertas y escuelas cerradas, donde hay todo un informe de estudios, especialmente de las escuelas de Nueva York y Chicago y aquellos otros países que decidieron no abrir sus escuelas, y que hay un componente primordial. Pero no nos remitamos... hablamos de que estamos combatiendo la exclusión, porque ¿para qué queremos abrir las escuelas? No nos remitamos... La pregunta es, ¿necesitamos reabrir las escuelas para combatir la exclusión? Porque tenemos un sistema que antes de la pandemia ya era excluyente, y que nuestra pandemia en el sistema excluyó mucho más. Pero no nos remitamos... Sigue esa exclusión. No nos remitamos hace 100 años, porque hace
bueno, 1970, pues aquí hubo una pandemia de polio y las escuelas siguieron abiertas, se eliminaron desfiles, carnavales, etcétera, pero el sistema educativo fue el que mantuvo el tipo. Lo mantuvo también en 1981 cuando había una epidemia de meningitis y de conjuntivitis. Es decir, no hubo desfiles, no hubo aglomeraciones, pero se mantuvo el sistema educativo abierto porque yo quiero ir para que trates de explicar el daño irreversible de dos cursos casi completos sin ir al salón de clases, qué está provocando y qué va a provocar en las generaciones futuras. Eso yo creo que es importante y ustedes los psicopedagogos deben entender la magnitud del problema que vamos a enfrentar cuando se abran las escuelas. Mira, me agrada que me hayas hecho esa pregunta porque precisamente me iba a referir a ese tema del daño. Esta pandemia tiene un daño a larga data, lo que quiere decir que como sociedad panameña tenemos que entender que al reabrir la escuela ya el daño va a cesar. Pero nosotros tenemos un punto delicado, porque nosotros tenemos en el sistema educativo plan de bioseguridad para reabrir las escuelas, para poder que exista las condiciones para regresar a las clases. Tenemos una guía de orientación para poder tratar de manejar esa reapertura, que los estudiantes no es que van a ir a aquella otra realidad que conocemos que era un horario completo, no. Los estudiantes no van a regresar de esa manera a esa realidad que vemos porque son horarios pausados, bastante cortos y no todas las materias se van a poder dar. Lo que significa que no tenemos un plan a larga data como se recomienda en la reconstrucción de los sistemas educativos para la equidad, la solidaridad y contra la exclusión, que nuestro sistema al reabrir las escuelas solamente se ha pausado en orientaciones de este modo y no tenemos un plan para poder hacer esa recuperación de ese daño que no se va a poder recuperar en un trimestre, en 2 trimestres. Nosotros estamos hablando de que es una recuperación más o menos de unos 10 años, sí. En estos momentos nos unimos para garantizar una reconstrucción en el sistema con esos derechos, porque no simplemente la escuela brinda muchas cosas al estudiante y debe ser una atención integral. El concepto que nosotros manejamos es solamente reabrir las escuelas para dar ciertos contenidos, pero el estudiante que ahorita mismo está sufriendo una carencia económica en su núcleo familiar, el estudiante lo primero que va a la escuela pensando que esa escuela pueda darle una alimentación para él los días que vaya, porque ahí viene otra situación. No tenemos un plan para combatir en nuestra reapertura la exclusión de los estudiantes. ¿De qué nosotros estamos hablando? De que va a venir el fenómeno, te voy a explicar. Reabrimos las escuelas, la escuela que se abra, los estudiantes van a ir masivamente, como ocurrió cuando se volvieron a las clases virtuales. Se reabrió las clases de forma virtual, ya sea por apps o por las plataformas. Hubo un gran cúmulo de asistencia, pero en el devenir del tiempo hubo una desconexión. Sí. Y si nuestras escuelas en esa reapertura no se establece un plan de reconstrucción del sistema para tratar a larga data las situaciones que estamos viviendo, de desnutrición, desde falta de conexión, desde falta de equipo, desde la asistencia psicológica y psicopedagógica que vayan a necesitar los estudiantes, porque no todas las escuelas tienen ese componente, aunque ya tiene establecido. Se necesita verdaderamente el personal que le va a dar eso a los estudiantes. Este escenario, te comento, agrava la situación, porque no es que vamos a mejorar, mejoramos en la medida que nos sentamos verdaderamente a discutir nuestra educación con los actores que han combatido fuertemente la deserción, que son los padres de familia y los docentes que han estado marchando y dándole esa vía, esa educación a distancia sin un apoyo en su conectividad, sin un apoyo verdaderamente en lo que son los equipos tecnológicos. Y esto es bien importante y no deja de ser válido, porque ¿qué significa cuando reabramos las escuelas? Vamos, porque se necesita, es el ideal que necesitamos. Por ejemplo, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, licenciada, sí, habría que hacer o pensar, porque una situación como esta es para pensar fuera de la caja, tener los siguientes 2 o 3 años de 10 en vez de 9 meses de clase.
el aumento. Sí, tener un mes más de supuesto, clases el próximo año, el año lectivo 22 y 23, o, 20, o te hasta el comento que 24. nosotros hicimos una recomendación de cómo tratar de recuperar la pérdida de los aprendizajes en una conferencia a nivel nacional. Al colegio se le abrió una plataforma de uno de los gremios más grandes del país con más asociación. Ellos mandaron esa conferencia antes de la reapertura y nosotros planteábamos varias consignas que se deberían tomar para poder hacer la recuperación o equilibrar los aprendizajes, y todavía no tenemos esa ruta clara para poder llegar y hacer esa recuperación a distintos tipos y formas metodológicas. Y si nosotros estamos hablando que todavía hay estudiantes que se van a quedar en casa, la metodología que se utilizó en este tipo de pandemia con respecto a la materia de español para los primeros y segundos grados, y no hacer la metodología que en un principio nosotros ahí con pinceladas recomendamos, vino a agravar la situación más de lo que teníamos en los procesos de lectura de los niños de primero y segundo grado. Se tenían que dar otras orientaciones que aquí no las voy a contemplar porque ya se dijeron cómo se tenía que hacer, y estamos esperando esa maravillosa rectificación que se puede hacer en una toma de decisiones de toda la sociedad civil y la comunidad educativa. Entonces, son cosas que todavía nos falta abordar para poder combatir la exclusión que va a haber y el ausentismo que se va a dar con la reapertura de las escuelas, y más cuando las escuelas, uno de los requerimientos que tiene que tener buena infraestructura para que eso motive al estudiante querer regresar, aparte del plato caliente que se le pueda dar, aunque está prohibido, que se lo lleve para su casa. Otra de las situaciones también, pues va a ser la falta de práctica de los propios profesores de dar clases presenciales. Es decir, no solamente vamos a tener un proceso de concentración por parte de los alumnos al estar en un salón de clases, pues después de 2 años de estar en su casa, sino también de los propios profesores a la hora de dictar las clases. ¿Cómo eso se puede ir superando? Contigo. Sí, mira, te agradezco esa pregunta porque es puntual y gracias por la oportunidad, porque voy a aclarar, porque aquí se consignan dos cosas que no son lo mismo. No es lo mismo decir un sistema educativo semipresencial a dar clases semipresencial. Son dos conceptos distintos. Un sistema educativo que solamente habla de que su sistema va a ser semipresencial significa que el estudiante, y esto está contemplando en los decretos, el estudiante va a estar unos días en su casa y que el docente elige qué estudiante es el que va a asistir. Claro. Sin embargo, cuando hablamos de las clases semipresenciales, significa que el docente tiene que tener un equipo tecnológico dentro de las aulas de clase para brindar las clases de forma sincrónica, que el estudiante que esté en el aula de clase presencial adquiera esas habilidades, pero que el estudiante que decida quedarse en su casa pueda verlo desde el equipo que dispone. Entonces, si nosotros hablamos de esa clase semipresencial, que hablamos de aprendizajes semipresenciales, estamos hablando que todas las escuelas de Panamá carecen los principios para poder llevar esa clase de clases semipresenciales. Pero a la larga, porque a mí, es decir, hay algo que a mí me causa grima de todo lo que está pasando, y es que todo el mundo habla de las excepciones. Nosotros debemos hablar con lo que se tenga. Es decir, abrir las escuelas en lugares donde haya pocos casos, yo creo que es imperante. Abrir las clases para todo mayor de 16 años, pues que está ahora mismo en décimo, undécimo, duodécimo, es imprescindible. ¿Por qué? Porque ellos ya deben estar vacunados. Es decir, pero nosotros insistimos en hablar de las excepciones. Algo de la vacunación. Los países que se están abriendo, ellos ya tienen un porcentaje, un ratio de estudiantes vacunados, y eso es a lo que apuesta el sistema, tener esa población importante que tú has mencionado con la vacuna. Panamá apenas ha empezado. Nosotros, bueno, desconozco todavía la data porque este es un proceso que acaba de empezar, sí, para poder llegar a donde tú estás, que es el ideal. El ideal es que todos queremos estar en la escuela, porque aquí la preparación que tienen y que se tiene es atender al estudiante en el aula de clase. Eso es lo ideal, pero ese ideal se lesiona o se ve alterado
por múltiples factores multidimensionales que definitivamente, aunque no queramos tratarlo o que nos obliga, de todas maneras nos obliga por las consecuencias, ya sea a corto, mediano y largo plazo, ya sea para la adquisición del aprendizaje como también la protección a la salud. ¿Qué pasó con el proyecto de ley que ustedes presentaron para regular la profesión de psicopedagogo? Bueno, mira, me alegra mucho que me hayas preguntado porque veo que has rescatado la información de cuando fuimos a este canal hace 5 años. Lo hemos estado luchando en la Asamblea de Diputados, no lo hemos dejado hacer. La primera vez que lo presentamos, llegamos a primer debate, hubo un cambio de gobierno, lo metimos por iniciativa ciudadana, tenemos 3 certificaciones de iniciativa de ciudadanos que tenemos un derecho de reconocimiento de la profesión, no se ha prohijado, pero en estos momentos nos dieron la noticia hace más de 15 días de que un diputado, la diputada Zenobia Vargas, lo vio porque nosotros hicimos un ejercicio de entregar esa propuesta que es beneficiosa para el país a todos los diputados, y en estos momentos estamos esperando que se reúna la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social y acoja la propuesta que presentó para regulación de la profesión de psicopedagogía la diputada Zenobia Vargas. Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Tiene esperanza? Porque lo que se rumorea fue que los psicólogos fueron quienes echaron para atrás este proyecto. Bueno, realmente nosotros siempre hemos estado abiertos a hablar en una mesa de diálogo como se espera, y realmente aquí, como en Panamá y a nivel internacional, eso ya está plenamente definido. Ya la misma Asamblea, por su equipo independiente, sin ningún diputado, analizó que nosotros tenemos un derecho a la regularización. Y eso es importante para que Panamá, en estos momentos de crisis y que necesita un escenario contundente para recuperar a largo plazo esos aprendizajes que se han perdido, tener la psicopedagogía a la mano, porque eso es lo que están haciendo otros países, echando mano para recuperar esos aprendizajes con sus equipos de profesionales de la psicopedagogía, que no es lo mismo decirlo, el equipo que está actualmente, un gabinete psicopedagógico, que ahí no hay nombrado ningún psicopedagogo. Ok. ¿Y quiénes están nombrados entonces? Bueno, hay diferentes profesionales que están allí y que son profesionales en su materia, pero no está el psicopedagogo en el sistema educativo nacional. Teniendo una ley, la ley 47 dice que el sistema educativo le va a dar a la población estudiantil, a los docentes y a toda la comunidad educativa un servicio de psicopedagogía, un profesional de la psicopedagogía. Nosotros estamos en la espera de que eso sea una realidad, tenemos fe en Dios de que eso es así y que se va a dar. Bueno, esperemos entonces que esto camine. Sara Solís, presidenta del Colegio Nacional de Psicopedagogía de Panamá. ¿Esta es su posición como presidenta o es la posición del gremio? Esta posición es una posición colegiada, de que se debe regresar a las aulas escolares, que debemos prevenir el ausentismo que se puede dar y el abandono de la escuela en la reapertura en las comunidades educativas, que el colegio no disponga de las condiciones, porque ese es un fenómeno ya estudiado y que ya se sabe que escuelas que no tienen las condiciones, el estudiante abandona y pierde la motivación de regresar y seguir sus estudios. La deserción, ¿se calcula de cuántos van a desertar debido a esta inactividad de 2 años? Bueno, nosotros ya estamos sufriendo de abandono y de deserción. Lo que pasa es que estos números todavía no han sido totalmente clarificados en la base de datos del Ministerio de Educación, porque tenemos los que no se conectaron, pero ahora la deserción que viene es otro tipo de deserción, que no es por conexión, sino por las ganas de ir, pero que el sistema no le brinda las condiciones para retener a los estudiantes en situación de vulnerabilidad social directamente ligado a su economía en el hogar. Claro. Bueno, Sara Solís, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la oportunidad. Bendiciones. Así será.